Bienvenido a un nuevo video. Hoy nos sumergiremos en uno de los aspectos más cruciales de la gestión financiera personal, los errores comunes que podrían socavar nuestro ahorro, y lo que es más importante, cómo podemos evitarlos para garantizar un futuro financiero sólido y próspero. Así que prepárate para explorar 5 errores fundamentales que debes evitar a toda costa si deseas alcanzar tus metas financieras y construir una base sólida para tu futuro económico. Error número 1. Prestar tu ahorro a familiares o amigos. Comencemos con un error que, lamentablemente, muchos caen en la trampa de cometer: prestar dinero a familiares o amigos. Si bien la intención puede ser noble y altruista, prestar dinero puede generar tensiones en las relaciones y poner en peligro tus propias metas financieras. Cuando ahorramos dinero, lo hacemos con un propósito específico en mente. Puede ser para adquirir un activo importante, invertir en un proyecto empresarial o simplemente para asegurar nuestra estabilidad financiera a largo plazo. Sin embargo, cuando prestamos dinero, estamos desviando esos fondos de su objetivo original y asumiendo un riesgo considerable. La clave para evitar este error es establecer límites claros y realistas al prestar dinero. Nunca debemos comprometer más de lo que estamos dispuestos a perder, y debemos ser conscientes de que el dinero prestado puede que no se recupere. En lugar de prestar grandes sumas de dinero, es mejor ofrecer apoyo emocional o buscar alternativas financieras más seguras para ayudar a nuestros seres queridos. Error número 2. Gastos impulsivos e inesperados. Otro error común que puede socavar nuestro ahorro es ceder a la tentación de gastos impulsivos e inesperados. A medida que acumulamos dinero, es natural sentir la tentación de gastarlo en caprichos o necesidades repentinas. Sin embargo, ceder a estos impulsos puede desviarnos de nuestras metas financieras a largo plazo y comprometer nuestra estabilidad económica. Cuando establecemos metas de ahorro, asignamos una cierta cantidad de dinero para alcanzarlas. Si gastamos nuestro ahorro en compras impulsivas o gastos inesperados, estamos desviando recursos importantes de nuestros objetivos prioritarios. Por ejemplo, si habíamos planeado utilizar nuestros ahorros para invertir en educación, iniciar un negocio o adquirir una vivienda, pero terminamos gastando el dinero en artículos innecesarios, estamos comprometiendo nuestro futuro financiero. La solución a este problema radica en la disciplina financiera y la planificación cuidadosa. Antes de realizar cualquier compra importante, es fundamental preguntarnos si realmente se alinea con nuestras metas financieras a largo plazo. Si no es así, es mejor posponer la compra y seguir ahorrando para nuestras metas prioritarias. Error número 3. Guardar tu ahorro en lugares que se devalúan. Otro error que debemos evitar es guardar nuestro ahorro en lugares que se devalúan con el tiempo. Aunque puede parecer seguro guardar grandes sumas de dinero en casa, debajo del colchón o en una caja de seguridad, esta estrategia puede ser arriesgada y poco efectiva a largo plazo. Cuando guardamos nuestro dinero en casa, estamos expuestos a varios riesgos, como el robo, los desastres naturales y la pérdida de valor debido a la inflación. Además, el dinero guardado en casa no genera ningún tipo de interés o rendimiento, lo que significa que su valor real disminuye con el tiempo. Para evitar este error, es importante buscar alternativas más seguras y rentables para guardar nuestro dinero. Una opción popular es abrir una cuenta de ahorros en un banco, donde nuestro dinero estará protegido por el gobierno y ganará intereses con el tiempo. Otra opción es invertir nuestro dinero en activos que generen ingresos pasivos, como acciones, bonos o bienes raíces. Error número 4. Invertir todo en opciones de alto riesgo. Cuando se trata de invertir nuestro ahorro, es importante encontrar un equilibrio entre riesgo y rendimiento. Sin embargo, muchos inversionistas cometen el error de invertir todo su dinero en opciones de alto riesgo en busca de ganancias rápidas y significativas. Las opciones de alto riesgo, como las criptomonedas, el mercado de divisas, Forex, o las acciones de empresas emergentes, pueden ofrecer altos rendimientos, pero también conllevan un alto riesgo de pérdida. Además, invertir todo nuestro dinero en una sola opción nos expone a un mayor riesgo de pérdida si esa opción no funciona como esperábamos. La solución a este problema es diversificar nuestras inversiones y buscar un equilibrio entre riesgo y rendimiento. En lugar de invertir todo nuestro dinero en una sola opción, podemos distribuirlo en una variedad de activos, como acciones, bonos, bienes raíces y fondos indexados. De esta manera, reducimos el riesgo de pérdida y aumentamos nuestras posibilidades de obtener rendimientos consistentes a largo plazo. Error número 5. Presumir tu patrimonio. Por último, pero no menos importante, debemos evitar presumir nuestro patrimonio en público o en las redes sociales.
Mostrar nuestro dinero puede atraer la atención no deseada de los delincuentes y poner en peligro nuestra seguridad financiera. Además, presumir nuestro patrimonio puede generar envidias y resentimientos en nuestros amigos, familiares y colegas. Esto puede dañar nuestras relaciones personales y socavar nuestra felicidad y bienestar general. La solución a este problema es practicar la modestia y la discreción en cuanto a nuestras finanzas personales. En lugar de presumir nuestro patrimonio, debemos centrarnos en construir relaciones sólidas y significativas con los demás. Mantener nuestras finanzas personales privadas y proteger nuestra información personal en todo momento. En conclusión, evitar estos 5 errores comunes puede marcar la diferencia entre el éxito financiero y el fracaso. Al prestar atención a cómo administramos nuestro ahorro y evitar estos errores, podemos asegurar un futuro financiero sólido y próspero para nosotros y nuestras familias. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una mejor comprensión de nuestras finanzas personales. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos y familiares. Y recuerda, la clave para el éxito financiero está en evitar estos errores y tomar decisiones inteligentes con nuestro dinero. Por aquí te dejo este video que trata sobre 10 hábitos que te hacen pobre. Puede que tengas alguno de ellos. ¿Quieres saber cuáles son? Si es así, haz clic ahora mismo. Nos vemos dentro.